Señor Jesucristo, dirígenos, guíanos en esta noche. Queremos aprender de tu palabra, queremos dedicarte este momento para tu gloria y tu honra, y queremos que tú estés en medio de nosotros en este momento que estamos dedicando tiempo para leer tu Sagrada Escritura. Abre nuestro entendimiento, reprende todo demonio que ataca nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, y ayúdanos a entender tu palabra. Reprende al enemigo, reprende al destructor, reprende todo pensamiento que no es tuyo, y deja que tu Espíritu Santo, Señor, ponga pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. No permites que nada ni nadie, ninguna hueste, ninguna fuerza espiritual quiera apoderarse de nuestras vidas, sino solamente tú, porque tú eres nuestro dueño, Señor Jesucristo. Sé tú quien gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, Señor, para comprender la Escritura. En el nombre de Cristo, reprende toda aquella cosa que se oponga en el nombre de Jesucristo, porque somos tus hijos, Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Salmo 24:3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Nuevamente repito: ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá? Porque Israel, cuando Moisés sube al monte, obtiene una visión donde ve una zarza ardiendo, y en ese monte pues estaba el Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que creó el universo, y todo lo existente en ese monte habitaba. Y ahí veía esa visión, y veía una llama que no se consumía y ardía, y Moisés se acercó a ese lugar, pero cada que se acercaba, me imagino yo que él experimentaba un éxtasis hermoso, una presencia hermosa en el nombre de Jesucristo. Yo me imagino que él, cada vez que se iba acercando más, y su curiosidad por ver qué es lo que había en aquella zarza, el hecho de que por qué la mantenía constantemente encendida, porque ya había sido pasado tantas horas y pues no se apagaba, y la curiosidad entró en él y se acercó, y oyó una voz que le decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Imagínate ir tú a una montaña, a un monte, a un lugar, a un cerro. Aquí en México nosotros conocemos los cerros, y que en ese lugar te hable Dios, te diga: Dios, quita el calzado de tus pies. Imagínate, o sea, tiene que ser un lugar especial, el lugar donde estaba Moisés conociendo al Dios de Israel, al yo soy el que soy, a aquel que es el Adonai, el Shaddai, el Elohim y todo esto, pero que no se había dado a conocer con el nombre verdadero de Dios, y que ahí a Moisés le dijo: yo soy el que soy, y fuera de mí no hay otro. O sea, yo soy el que soy. Le dio el nombre de Dios con 4 consonantes en el arameo antiguo: YHWH. Y ahí es donde Moisés conoce a ese Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Bueno, cuando Moisés, en otro pasaje bíblico donde vemos que Moisés sube al monte, pues se le es dada ya después de que el pueblo ya está había sido liberto de la esclavitud de Egipto, por un brazo fuerte de Dios y mano extendida, y por guianza obviamente de Dios, y usando a su instrumento Moisés. Dice que el pueblo estaba
esperando, y Moisés subió al monte. Y cuando sube al monte, Moisés, Dios le da la tabla de la ley. Y cuando en ese momento, pues Moisés subió y se llenó de gloria y de gloria, una gloria hermosa, porque pues el estar en la presencia de Dios es algo sobrenatural, algo maravilloso que el ser humano no ha podido experimentar, pero a veces nosotros que sentimos su Espíritu Santo, pues nos gozamos. Imagínate estar en la presencia de Dios día y noche, todos los días, y estar a cada instante. Y pues dice que esa gloria que tiene Dios se le veía en el rostro de Moisés cuando bajó. Dice que su rostro resplandecía, o sea, entonces David, me imagino que estaba haciendo alusión, cuando habla en el Salmo 24, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? O sea, no cualquier persona, porque cuando el pueblo quiso hablar con Dios, o Dios quiso hablar con el pueblo, pues escuchó relámpagos y truenos, y el pueblo obtuvo miedo y le dijo a Moisés: Señor, Moisés, pues habla tú con Dios, y que Dios hable con nosotros después. Perdón, habla tú con Dios, y ya tú ya nos dices qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces Moisés pues fue y se presentó delante de Dios, pero ¿quién podía ir delante de la presencia de Dios? Y en otra cosa, en otro entendimiento, o en otra forma de entenderlo, era de que no cualquiera podía subir. Pero también la otra es: tienes características, las características que tú seas aceptable ante Dios. ¿Cuáles son? ¿Quieres ser aceptable delante de Dios? Sí. Bueno, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. O sea, tú, para poder subir al monte de Dios, a tener una relación con Dios, a tener una comunión con Dios, a tener una oración que llegue hasta la altura de Dios. El monte representa la altura de Dios, no propiamente, pues si lo vemos en términos literales, pues podemos subirnos a un monte, pero cuando estamos refiriendo en términos espirituales, es la altura de Dios. Para que tú llegues a la altura de Dios, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién va a subir y ser aceptado delante de Dios? Tu proceder, cómo debe de ser en la vida para que seas acepto delante de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestro proceder? Bueno, pues lo dice David claramente, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Si tú quieres estar en un lugar limpio, en el lugar santo, si tú quieres entrar en el lugar santo, porque cuando hablamos del lugar santo, estamos hablando de otro lugar. Hablamos de dos lugares. David está hablando de dos lugares. El primer lugar es el monte donde se adoraba a Dios. Y en segundo lugar era el lugar santísimo y el lugar santo, que era el templo de Dios, que había sido formado por medio de los judíos, y que habían hecho ahí un templo. Obviamente, primeramente lo hicieron con pieles y con telas y con oro y incienso, mirra y muchos utensilios. Y pues obviamente Dios le demostró a Moisés cómo quería que se hiciera pues el arca del pacto, cómo quería Dios que se hiciera el templo, que se podía montar y desmontar y llevar de un lado a otro, ir migrando juntamente con el pueblo, porque aún no tenían el lugar prometido, aún no lo tenían, pero sí iba el arca del pacto delante del pueblo, y también era construido el altar, el incensario, todos los utensilios del altar
todas las medidas que Dios le daba a Moisés, el tipo de tela, el tipo de piel, el tipo de todo lo que conformaba el tabernáculo, el lugar donde habían pueblo de adorar a Dios en ese tiempo, donde Dios les dijo que construyeran lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nadie podía entrar, sino solamente una vez un sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez, y siempre y cuando estuviera santo y limpio y no tuviera pecado, porque si tenía pecado, pues cuando entrara, pues obviamente que al estar en la presencia de Dios iba a morir, porque no podía resistir a causa de su pecado y moriría, porque la paga del pecado es muerte. Y siempre se les ponían unas campanitas, porque cuando entraban al templo, al lugar santísimo, cuando ya no se movían, quería decir que estaba muerto. Ya lo sacaban, lo jalaban. Entonces, pues realmente, porque había pecado en él, pero por eso dice, ¿quién subirá al monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién será aceptable delante de Dios? ¿Tú quieres ser aceptado delante de Dios? ¿O quieres ser rechazado? Bueno, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice aquel, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que estemos limpios de manos y que tengamos un corazón puro, no mezclado. Las mezclas a Dios no le agradan. Un corazón puro, un amor puro, genuino, verdadero, que no tengas cosas de que avergonzarte. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, elevar tu alma a cosas vanas que no tienen provecho. Elevado su alma a cosas vanas. Ese habitará en su lugar santo. Él estará en su lugar santo y subirá al monte de Jehová. Dice tampoco que no ha jurado con engaño. La gente actualmente engañan, hay mucho engaño dentro pues en todas partes, inclusive ya dentro de las mismas congregaciones hay engaño, hay quien engaña. El engañador por excelencia es el enemigo de Dios. Y todo aquel que practica el engaño, pues se hace cómplice con el enemigo, porque de donde surge el engaño, pues surge del enemigo, ¿no? Y hemos visto videos donde últimamente pues la gente ha sido engañada. Dice el apóstol, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os embrujó? Dicen otras versiones. Sí, Gálatas insensatos. En una versión más antigua dice, Gálatas estúpidos. ¿Quién os hechizó? Así dice, ¿quién os hechizó? Una versión más reciente dice, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Sí, y ilusionó, ¿quién los engatusó? O más bien, ¿quién utilizó las artes del engaño? Y te presentó, te vendió algo, una idea, pero que no era bíblica y que no tenía un trasfondo bíblico. Y tú fuiste y corriste tras de él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios dice que tropieza por falta de conocimiento. O sea, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, cualquier te puede engatusar. Cualquier persona
¿quién te puede engañar? ¿Quién te puede engatusar? Hay mucha gente que te puede engatusar con alabanzas hermosas, pues cantando como un profesional y hermoso y todo, pero realmente cuando te das cuenta de que la palabra que enseña o que vive o cómo vive la palabra o cómo practica la palabra, pues te das cuenta de que en realidad es un ecumenista más, una persona que pues está plagado de un ecumenismo, es decir, de una iglesia universal, pero que no tiene un fundamento bíblico y que es tradicional y que está disfrazada de la iglesia por la cual Cristo viene, porque acuérdate que en Apocalipsis dice que Satanás arrojó como ríos tras la mujer, tras la iglesia, que como ríos, muy parecidos a los ríos, pero no eran ríos, se parecían. No, acá también hacen esto, acá también cantan re bonito, acá también hablan en lenguas, pero no sabemos en realidad qué tipo de lenguas están hablando y quién es el que está produciendo esas lenguas, porque también hay, así como hay lenguas espirituales, angelicales y lenguas que habla corintios, donde hay el don de lenguas del Espíritu Santo, también hay lenguas que no son lenguas de Dios, porque también hay espíritus que se han disfrazado y hacen cosas similares a las que hacen los cristianos verdaderos para engañar a la gente, para fascinarlos. Dice, ¿quién nos engatusó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos encantó? En otra versión dice, Gálatas, ¿quién les encantó? Y el encanto está en aquellos que cantan muy bonito, en aquellos que explican muy bonito, en aquellos que están muy estéticos, muy guapas, muy guapos, y etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? En realidad están ofreciendo un evangelio de oferta, porque Cristo nunca enseñó un evangelio de oferta. Jesucristo enseñó una sana doctrina. Y lo que dice David aquí es que ¿quién subirá? O sea, Dios te está llamando a la santidad, nos está llamando. Dice, ¿quieres subir al monte santo? ¿Quieres entrar y que seas aceptable de mi monte santo? Así como me le manifesté a Moisés, así como tuve esa relación con Moisés. ¿Quieres que yo tenga una relación contigo? Si yo quiero algo sobrenatural, algo real, algo verdadero, Señor, pues dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No engañes, no mientas, no mezcles las verdades a medias y trates de ocultar las cosas que si eres sincero, pues tienes que reconocer las cosas que dice la palabra de Dios y vivirlas y aplicarlas a tu vida, independientemente de las religiones, independientemente de si los sacerdotes o los papas, los curas o quien sea, porque al final del día quien va a dar cuenta eres tú y yo de lo que hagamos aquí en la tierra delante de Dios, y tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tú y yo, con Dios, y de manera personal cada quien en particular. La palabra no es para aplicársela a otra gente, esta palabra es para aplicárnoslas a nosotros. Es un espejo. El espejo te es útil para cuando te vas y te peinas, para verte cómo estás. Bueno, así la Biblia es un espejo donde tú te vas a ver cómo estás delante de Dios. Bueno, entonces, pero este espejo de nada te va a servir si tú le dices, mírense ustedes aquí, mírense. No. Aquí lo importante es que tú te veas y tú te corrijas. Si tienes que peinarte, si tienes que arreglarte, si tienes que estar, cómo debes de presentarte. Bueno, aquí está, cómo te debes de presentar delante de Dios. Actualmente, como volvemos a repetir, hay mucho engaño. Hay mucha crítica. Con esa crítica vas a llegar delante de la presencia de Dios. Con todo ese, podríamos decir
elitismo, porque ya también hay elitismo. Elitismo, ¿sabe qué significa? El elitismo es cuando tú haces grupitos y nada más son aceptados unas cuantas personas que tú consideras que son las que están más fuertes o las que están más económicamente acomodadas, o no, esa persona que tú desprecias es la que Dios ha puesto para darte a tu vida una prueba. Esa persona que tú rechazas porque está gorda, porque está flaca, porque está fea, porque está negra, porque está como tú la menosprecias, ahí es donde Dios te va a enseñar a amar. Ahí es donde Dios te va a enseñar a verdaderamente practicar la palabra y la humildad. Muchos llegan personas y dicen, no, esos no son humildes, pero quien no es humilde es usted, porque usted no quiere obedecer. Pero es que, pues que me obedezcan a mí. No, es que usted, ¿por qué van a poner a él que va llegando si yo ya tengo tanto tiempo? Y él no es humilde. El que no es humilde eres tú. No mientas, no te engañes, ni trates de engañar a otras personas, ni culpes a otras personas lo que tú estás viviendo. Si tú no eres humilde, ¿por qué dices que el otro no es humilde? Si tú no eres verdadero, auténtico, genuino, ¿por qué dices que los demás son hipócritas? No. Primeramente la Biblia es para hacer una introspección, analizarnos y corregirnos nosotros. Y es más importante de esta manera, y de esa manera avanza más Dios, porque de la otra manera, si no quieres reconocer tú cómo vas a cambiar, nunca vas a cambiar. Vas a echar a perder a otras personas, vas a echar a perder a aquellos que, no, primero vas y les llamas y les hablas y les dices que Dios tiene un propósito con ellos para hacerlos tus discípulos del Señor, y luego ya después te peleas con ellos, y luego ya después los estás agrediendo porque según no te apoyan, porque son esto, porque son aquello. No, porque fallaste tú delante de Dios. Así es de que, no, hermano, así no son las cosas. No, cristiano, así no son las cosas. Las cosas son así como dice aquí: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es genuinamente verdadero cristiano, genuinamente verdadera cristiana? Que queramos llegar a tener la gloria de Dios en nuestra vida, que queramos tener los milagros, las maravillas, las señales, la bendición, el respaldo, la presencia del Dios viviente manifestada a cada momento y a cada instante de nuestra existencia en este peregrinar, en esta tierra. Solamente así es como vamos a poder obtener esa grande bendición, y la gente que nos escuche también va a tener esa grande bendición cuando permitamos que sea Dios, no nosotros ni nuestra carne. Cuando permitamos que seamos sometidos bajo este escrutinio de Dios, donde Dios nos está pidiendo: hijo mío, muéstrame tus manos tan limpias. Tu corazón está puro. ¿Has elevado tu alma a cosas vanas? Sí, te has envanecido. Te has inflado. Has dejado tu primer amor. Te has olvidado de mí. Te has olvidado de dónde te saqué. Te invito a que busques a Dios, a que te sinceres con Dios. Esto solamente es para quienes tienen a Dios y conocen a Dios. Para los religiosos que no entienden nada y que no quieren entender nada de Dios, esto pues, es locura. Son religiosos, no les interesa nada, les interesa seguir engañando. Dice que, como dice aquí,
Ellos no pueden entrar al monte alto, al lugar santo, no pueden entrar. Son religiosos. Por allí sale un señor avergonzando a los cristianos que según él, queriendo saber mucho, forzando la Biblia e enseñando engaño, engaño y engaño, y queriendo justificar, forzando la Biblia a que es cierto lo que dicen cuando ya se sabe. Como no se puede tapar el sol con un dedo. No lo puede, no, mejor que sea sincera esa persona con Dios y que se hinque y que diga, en lugar de estar avergonzando a los cristianos, que vaya y que se hinque y que le pida a Dios dirección. Y si es Dios quien está con esos hermanos a los cuales ha avergonzado, cuidado, porque a Pablo le pasó que se quedó ciego porque perseguía a los cristianos. Bueno, hablando de otros temas más importantes, es que Dios nos invita a que podamos entrar a esa comunión con Dios, a ese lugar santo, a ese monte alto, a esa relación, a esa comunicación. Y en automático su gloria se manifiesta, su gloria se siente, tú la puedes sentir, tú la puedes experimentar cuando es Dios el que respalda, cuando es Dios y las fuerzas de Dios y las fuerzas sobrenaturales de Dios que van y que llegan a tu vida, porque es Dios el que permite que tú y yo podamos tener acceso a su gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor, bendícenos y te damos gracias por tu divina presencia, porque eres tú el que estás hablando y eres tú el que estás aquí en este momento. Esta gloria hermosa que queremos experimentar como la experimentó Moisés en aquel lugar, Señor. Tu gloria hermosa, Padre Santo, alabado seas. Gloria a tu nombre. Dios les bendiga, hermanos, y oro por ustedes para que sientan esta presencia hermosa. Aquí está el Señor, aquí está el Señor Jesús. Dios te bendiga.